Entonces, nosotros creemos equivocadamente que la mayoría de pacientes que tienen hemorragia alveolar, ¿no? Hacemos una extracción dentaria, todos hacemos extracciones dentarias o hemos hecho alguna vez en nuestra vida, o hacemos un raspaje, ¿no? Un raspaje, y el paciente comienza a sangrar porque la hemorragia que tiene seguramente se nos viene a la imaginación, ¿no? O a la mente, perdón, ¿no? La primera debe tener un trastorno de la coagulación, tengo que darle coagulantes, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Porque la mayoría de hemorragias que se producen en la boca después de una extracción son consecuencia no de una discasia sanguínea, sino consecuencia de una infección llamada alveolitis húmeda, ¿no? Pero vamos a ver primero el tema de la coagulación, ¿no? Acá está, ¿no? Para que se produzca el coágulo, ¿qué cosa es, no? El coágulo es la suma del tapón plaquetario con la fibrina, ¿no? La fibrina es la proteína que se produce o se forma como consecuencia de la cascada de la coagulación. Después de la cascada de la coagulación, el producto final, ¿no? El producto final de la cascada de la coagulación es la fibrina, ¿no? Y el producto final de la hemostasia mecánica es la formación del trombo, ¿no? Entonces, así ya me acordé para qué es esto. Entonces, hablemos rápidamente del trombo, ¿no? El trombo, ¿qué cosa es? El trombo es la adhesión o la suma de plaquetas, o sea, trombocitos o plaquetas, para formar este acúmulo de trombocitos que se llama trombo. Y el trombo lo que va a hacer es taponar ligeramente, producir un tapón mecánico, mecánico y biológico, que va a cerrar el vaso sanguíneo que se ha roto, ¿no? Pero el tapón plaquetario por sí mismo no es suficiente para que se produzca el coágulo. Para que se produzca el coágulo, el tapón plaquetario tiene que verse añadido, se le tiene que añadir la fibrina, ¿no? La suma de los dos mecanismos es la formación del llamado coágulo, ¿no? En la izquierda vemos una plaqueta, ¿no? Microscópicamente, y los gránulos que contienen factores de crecimiento, ¿no? Que lo vemos en otro curso, que es en el curso de PRF o en el curso de implantología, ¿no? Entonces, cuando una plaqueta se adhiere a otra para formar el trombo, no estamos hablando de hemostasia, inmediatamente el trombo, ¿qué hace? Abre sus poros y libera los factores de crecimiento que están contenidos dentro de su citoplasma y pasa al estadio B, que se ve en la microfotografía del lado derecho. Es una plaqueta que ya no tiene gránulos, o sea, se ha degranulado, ya liberó sus factores de crecimiento, ¿no? Porque la plaqueta cumple diferentes funciones. Una de las cosas que tenemos que quitarnos de la cabeza es que la plaqueta tiene la forma de un disco aplanado, ¿no? Esa es la versión que nos han dado en la universidad. El concepto actual de la plaqueta es lo que vemos acá en la gráfica, ¿no? Es un envoltorio, ¿no? Es un bulto, ¿no? Con una especie de membrana que está doblada contra sí mismo, ¿no? Y que cuando la plaqueta se adhiere a otra plaqueta, se transforma o adquiere una forma, como la que vemos en el lado derecho, una forma estrellada de estrella, y lo que hace es abrir sus poros para que libere su contenido citoplasmático, que, como repito, son factores de crecimiento. Ese es el concepto actual de plaqueta con gránulos, o sea, en estadio de reposo, y la plaqueta degranulada o activada, ¿no? ¿Y por qué es importante la plaqueta? Porque contiene factores de crecimiento. Y la plaqueta es, en realidad, inicia la adhesión plaquetaria ¿con qué? Con la cascada de la inflamación. A nivel de la COX-1, ¿no? Una de las funciones de la COX-1 es liberar una sustancia que se llama tromboxano 2. El tromboxano 2 es una sustancia que actúa quimiotácticamente sobre la plaqueta. Induce a dos cosas el tromboxano 2. Primero, produce vasoconstricción. ¿Por qué produce vasoconstricción? Para que el vaso se cierre y no siga fluyendo la sangre. Y segundo, para que permita que el tapón plaquetario termine de cerrar o obliterar esa ruptura o esa rotura del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, el tromboxano 2 induce a que la plaqueta vaya al sitio donde se le necesita, es decir, donde se rompió el vaso sanguíneo. Y ahí la plaqueta se adhiere una a otra y forma el trombo, ¿no? Por eso decimos,
La inflamación no solamente es parte de un mecanismo de defensa contra un OXA, es parte del proceso de cicatrización que conduce a través de la COX-1 a que la plaqueta se adhiera una a otra y forme el trombo. Y hasta ahí llegamos con ese concepto, ¿no? Y en el caso de la cascada de la coagulación, que es otro tema, hay lo que se dice una vía intrínseca y una vía extrínseca. Cuando se libera el factor 10, se inicia la vía común, ¿no? Y finalmente, la consecuencia, el resultado final de la cascada de la coagulación es la fibrina, ¿no? Y la fibrina se suma al tapón plaquetario para formar el coágulo, ¿no? Es decir, si hay fibrina, es decir, hay una cascada de la coagulación correcta, pero no hay trombo, entonces, o no hay tapón plaquetario, no hay coágulo, ¿no? Y si hay tapón plaquetario, pero no hay fibrina, tampoco hay coágulo. Cuando el paciente recibe antiagregantes plaquetarios, ¿no? Es decir, recibe ácido acetil salicílico, lo que se produce es una disminución en la formación del tapón plaquetario, ¿no? Porque en ese caso los trombos pueden obliterar un vaso sanguíneo del corazón, ¿no? Una arteria coronaria, y se produce una isquemia que se conoce con el nombre de infarto, ¿no? El paciente desarrolla un infarto agudo de miocardio, ¿no? O de pronto ese tapón plaquetario va a parar a un vaso sanguíneo muy pequeño, a un seno muy pequeño, un vaso sanguíneo muy pequeño del sistema nervioso central. Se oblitera y se produce un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, el doctor, el médico que lo atiende, el paciente, le indica como un tratamiento de por vida, un tratamiento antiagregante plaquetario, ¿no? Y eso es a base de ácido acetil salicílico. ¿Qué pasa con las plaquetas? Las plaquetas, cuando entran en contacto con el ácido acetil salicílico, pierden la capacidad de adherirse unas a otras de por vida durante la vida activa de una plaqueta. La plaqueta vive 9 a 12 días, 9 a 11 días en promedio, ¿no? Quiere decir que cuando el paciente suspende su tratamiento de antiagregante plaquetario, suspende el ácido acetil salicílico, lo que va a suceder es que las plaquetas nuevas que van a reemplazar a las viejas o deterioradas que estuvieron en contacto con el ácido acetil salicílico van a salir de circulación. Y al ser reemplazadas por plaquetas nuevas que no han tenido contacto con el ácido acetil salicílico, estas nuevas plaquetas sí van a tener la capacidad de poder formar el tapón plaquetario, ¿no? El trombo. Esa es la razón por la cual nosotros le pedimos al médico que atiende al paciente que nos ordene, que nos autorice, perdón, a que se suspenda el ácido acetil salicílico para que el paciente pueda ser sometido, en este caso, a un tratamiento odontológico, ¿no? Eso es cuando el paciente ingiere antiagregantes plaquetarios. Pero hay pacientes que tienen cuadros sistémicos más serios, por ejemplo, que han sufrido que sufren de una insuficiencia cardíaca congestiva, que han sufrido una cirugía de corazón abierto, que tienen problemas valvulares crónicos, que tienen estenosis de la aorta, ¿no? Entonces son pacientes que tienen la luz de los ciertos vasos sanguíneos disminuidos y no se puede correr el riesgo que se forme un trombo, ¿no? Que se forme un coágulo en ese caso, ¿no? Por esa razón ya el paciente recibe tratamiento anticoagulante, que es otra cosa, ¿no? Entonces el tratamiento anticoagulante apunta a que no se produzca fibrina. Al no haber fibrina, el tapón plaquetario es insuficiente y por lo tanto tampoco se produce el coágulo, ¿no? En el caso que el paciente suspenda el ácido acetil salicílico, hemos dicho hace un momento, el coágulo se vuelve a producir, no de manera normal, pero sí casi completo, ¿no? Pero cuando el paciente suspende el anticoagulante, es decir, por ejemplo, los anticoagulantes antiguos que eran la heparina, la warfarina, que ya se están usando menos, el paciente lo que hace es no producir fibrina. Y al no producir fibrina, no hay tapón, ¿no? No hay pero el hecho de suspender el anticoagulante no le confiere automáticamente al organismo que siga produciendo la cascada de la coagulación. Ese organismo ya no produce la cascada de la coagulación como antes. Entonces, generalmente los pacientes anticoagulados, ¿no? O sea, con un tratamiento anticoagulante, de todas maneras desarrollan una hemorragia después de la cirugía, ¿no? El uso de anticoagulantes o el uso de antiagregantes plaquetarios, todo se conoce con el nombre actualmente de genérico de antitrombóticos, ¿no? Ya en la literatura se habla de antitrombóticos porque unen
al final de cuentas ambos efectos, ¿no? Porque el efecto final es que el coágulo no se produce de manera adecuada o no se produce, ¿no? Entonces el término antitrombótico en realidad incluye a ambos en conjunto, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, para redondear la idea, no hay coágulo si no existe una cascada de la coagulación o una cascada de la inflamación adecuada, ¿no? Y este es el perfil de coagulación, ¿no? Que debemos de, le vamos a pasar a un ebook, ¿no? Sobre este punto, y lo tenemos listo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pedir el tiempo de coagulación y el tiempo de sangría para ver la cascada, cómo está la cascada de la coagulación, ¿no? Porque el tema de hoy es farmacología, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber la formación del coágulo está normal o no? El tiempo de sangría lo que mide es la formación del trombo, el tiempo que tarda en formarse el trombo y el tiempo que tarda el vaso sanguíneo en contraerse, ¿no? Entonces, es una medida indirecta del proceso de coagulación, ¿no? El tiempo de sangría lo que mide, como repito, es el tiempo que demora el vaso sanguíneo en colapsarse y producirse el tapón plaquetario. Entonces nos puede determinar indirectamente si el trombo, si el tapón plaquetario se ha producido adecuadamente. Eso lo podemos mejorar también con la vitamina C, porque la vitamina C, como repito, mejora la síntesis de colágeno y el tiempo de sangría puede disminuir hasta niveles de normalidad. Pero es decir, si vamos a trabajar sobre un paciente que recibe tratamiento antiplaquetario, nosotros podríamos indicarle vitamina C, ¿no? Vitamina C durante unos 5 o 7 días y disminuir el tiempo de sangrillo, ¿no? No vamos a actuar sobre el tapón plaquetario per se, sino sobre el vaso sanguíneo. Pero si el paciente tiene algún trastorno de la coagulación o recibe tratamiento anticoagulante, ¿no? Es anticoagulado, entonces debemos evaluar al paciente con determinados análisis, ¿no? A todo esto se le llama perfil de coagulación, pero en realidad los dos análisis que son fundamentales aquí son el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada. Repito, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada son los dos análisis que cubren, ¿no? Que permiten identificar de manera más amplia algunos factores de la coagulación que se encuentran tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca como en la vía común. En cambio, el famoso tiempo de coagulación solamente mide la alteración de los factores de la coagulación en la vía, en la vía directa, perdón, en la vía extrínseca que estoy hablando, en la vía extrínseca. En cambio, si el paciente tiene una deficiencia de un factor de la coagulación en la vía intrínseca o en la vía común, no lo vamos a detectar, ¿no? Pero sí lo detecta el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial, principalmente el tiempo de protrombina. Entonces, si ustedes quieren saber si la coagulación en general está normal, pidan un tiempo de protrombina y pídanle un tiempo de sangría. Con eso están haciendo un montón por el paciente, ¿no? Eso es importante. Acá creo que hay alguna pregunta en el chat. ¿Cuánto tiempo debe, antes de la cirugía, suspendido la aspirina o las? Bueno, debe ser suspendida 4 o 5 días, pero sí aclaro una cosa. Nosotros no estamos en capacidad, ¿no? No estamos autorizados para suspender el tratamiento sistémico de ningún paciente. Si el paciente se complica o se muere, nosotros podemos asumir una responsabilidad penal. Eso sí hay que tenerlo bien claro. Tenemos que hacer una interconsulta y le hacemos la interconsulta al médico para que el médico nos diga lo que ya sabemos que va a hacer, pero él tiene que autorizar, ¿no? Eso es importante. Nosotros no tenemos la capacidad para la competencia, se dice, es el término de moda, no tenemos la competencia para, para suspender ningún medicamento sistémico que reciba el paciente, ¿no? Esto vamos a pasarlo, porque esto es más para otro tema, ¿no? Este es un estudio que nos pregunta, se hace la pregunta si se refiere al tiempo de coagulación y de sangría, si estas pruebas realmente sirven para predecir, ¿no? Alguna hemorragia intrabucal cuando hacemos una cirugía, y la respuesta es que no, pues, ¿no? Entonces, la conclusión es que si no utilizamos el tiempo de protrombina, va a ser mostasis, ¿no? Contamos en el curso de farmacología. Hay causas locales, ¿no? Evidentemente no vamos a hablar de las causas locales, ¿no? Las causas locales se refieren a la infección, ¿no? El uso de agregantes plaquetarios, al uso de anticoagulantes,
Los pacientes con discasia sanguínea tampoco lo vamos a ver ahora, porque son pacientes que tampoco son competencia de los dentistas, de los odontólogos, es competencia del hematólogo. Entonces, un paciente que tiene una discasia sanguínea, generalmente, una de dos, él sabe que tiene la discasia sanguínea, y dos, tiene que ser manejado hospitalariamente o con el servicio de hematología al costado, y ese manejo no es ambulatorio, ¿no? Y también existen neoplasias malignas hematopoyéticas que ojalá que no nos toquen, pero esos son pacientes que también son manejados hospitalariamente, ¿no? Hay dos preguntas más, vamos a ir contestando. Dentro de los factores locales, infecciones locales, el hábito de fumar, hacer una osteotomía, esto lo pasamos porque no es un tema farmacológico, ¿no? Pero que sí puede alterar la formación del coágulo, cuando el coágulo está expuesto, lógicamente, ¿no? Hablamos de una extracción dentaria, ¿no? Cuando el paciente recibe agregantes plaquetarios, ¿no? Es recomendable, ya vino la pregunta anteriormente, como dice acá, suspender el medicamento antes y después de la cirugía, ¿no? Pero en realidad lo que muestra aquí es que en general a los pacientes se les tiene que suspender la medicación por lo menos unos días, unos 4 o 5 días antes de la extracción, ¿no? Para evitar que haya un problema de sangrado posoperatorio. Algunos medicamentos que pueden causar trastornos, en este caso de la coagulación, tenemos básicamente a la heparina y la warfarina, que ya son medicamentos que se vienen utilizando cada vez menos, ¿no? Existen algunas sustancias también, solamente para conocerlas, identificarlas, ¿no? Antagonistas de la vitamina K, que también sirven para tratamientos, ¿cómo se llama?, sistémicos. Más bien lo que se utiliza actualmente es el dabigatran, ¿no? Y el rivaroxaban como sustancias anticoagulantes, porque ya se ve que ya no se utilizan tanto la famosa heparina y warfarina, ¿no? Cada vez son menos los médicos que utilizan. Este trabajo de investigación es para mostrar que los cambios producidos por los anticoagulantes específicamente pueden ser detectados, ¿saben cuándo? De manera selectiva, cuando se utiliza, está marcado el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿no? Entonces, el estudio que demuestra de manera fehaciente, como otros tantos, que si queremos detectar algún trastorno de la coagulación en pacientes anticoagulados, los exámenes de laboratorio que tenemos que indicar son el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿no? Este también un estudio similar, lo va a pasar más rápido, ¿no? Es los riesgos de extracción dentaria se incrementan sustantivamente cuando el paciente ha recibido un tratamiento antitrombótico, ¿no? Principalmente con heparina y con warfarina, por eso que la warfarina y la heparina ya se vienen utilizando menos, ¿no? Porque tienen muchos efectos sistémicos contradictorios, ¿no? Que por esa razón ya no deben ser, ya no son utilizados de manera regular, ¿no? Bueno, es un trabajo de investigación que compara el uso el manejo de extracciones dentales en pacientes que usan warfarina y usan terapia antiagregante plaquetaria, ¿no? Entonces, la conclusión, según este trabajo, es que de acuerdo al INR, hemos visto en la INR es una división, ¿no?, entre el tiempo normal, el tiempo de prodomina promedio, o sea, el que se ha aceptado regularmente en nuestro país, en nuestro medio, y el tiempo de protrombina que ha obtenido nuestro paciente, y sale un factor, ¿no? Y ese cofactor, OINR, dice tiene que ser menor de 4, ¿no? Porque cuando es mayor de 4 ya puede indicar que el riesgo de sangrado es mayor. Entonces, cuando el paciente tiene un INR menor de 4, dice que según este estudio no es necesario suspender necesariamente el tratamiento anticoagulante, ¿no? Es más o menos lo que le decía hace un rato de manera empírica, ¿no? Es decir, el paciente cuando suspende el ácido acetilsalicílico 4 días, 5 días, sí se ve clínicamente una disminución en el sangrado. El paciente sale seco, ¿no? Sin sangrado, ¿no? Pero cuando el paciente ha venido recibiendo anticoagulantes y le suspenden el anticoagulante, no necesariamente se va a suspender, el paciente no va a tener hemorragia. El paciente generalmente tiene hemorragia, pero la hemorragia que tiene de todas maneras ya es controlable, ¿no? Es más, le ponemos sutura y por donde pasa la aguja se produce sangrado, ¿no? Entonces, este es un estudio que muestra hasta el cuadro final que el 8.1% de pacientes
Bueno, todos son pacientes que recibieron tratamiento de extracción dental, ¿no? El primer grupo son los pacientes a quienes se les suspendió la warfarina y hubo hasta 8.1% de hemorragia post-extracción, ¿no? En cambio, en el grupo de los pacientes que continuaron tomando la warfarina, el porcentaje fue de 9.1 y esto fue estadísticamente no significativo. Quiere decir que suspendieran o no la warfarina, el porcentaje de hemorragia iba a ser similar, ¿no? Eso es lo que dice este trabajo. Por eso es, repito, indispensable que nosotros no tomemos la decisión de suspender el medicamento, ¿no? Tiene que ser el médico, por eso que trabajamos en conjunto, trabajamos en equipo, ¿no? No nos sintamos incómodos de hacer ¿cómo se dice? De hacer la interconsulta, ¿no? Entonces, este es otro trabajo también en el cual están mostrando, viendo cuáles son las indicaciones regulares para el uso de diferentes antitrombóticos, no sea warfarina, aspirina, clopidogel, ¿no? O la combinación, la suma de aspirina con clopidogel, y en qué casos está está más indicado desde el punto de vista cardiológico, ¿no? Son pacientes que han recibido un reemplazo de la válvula, la válvula del corazón, ¿no? Y pacientes que sufren de fibrilación atrial. Son pacientes que sí o sí reciben tratamiento antitrombótico y deben ser de todas maneras evaluados por su propio médico, por su médico para disminuir el riesgo de sangrado postoperatorio, ¿no? Finalmente quien toma la decisión es el médico, no nosotros, ¿no? Aquí en este caso, bueno, solamente he traído como referencia porque es un trabajo en el cual están mostrando la forma de resolver el sangrado post-extracción, ¿no? Y acá hay una sustancia interesante, dice Surgicel. La gasa Surgicel ya no existe en nuestro medio, en otros países sí todavía venden, es un producto muy antiguo. Ese es celulosa oxidada, ¿no? La celulosa oxidada, ¿qué cosa es? El papel quemado, la gasa quemada, ¿no? Es decir, esa gasa que nosotros la esterilizamos, digo inadecuadamente, pero la hemos hecho no en el autoclave, sino la hemos esterilizado en el esterilizador al seco, se quema la gasa. Esa gasa doradita, marrón, y decimos, no, ya no sirve, bótala, está quemada. Esa es una gasa que tiene celulosa oxidada y puede ser utilizada con buen resultado como un agente hemostático local, ¿no? Y salimos del tema en todo caso, ¿no? Entonces, como dice acá, el tratamiento dental en la era de los nuevos agentes antitrombóticos. Ya no van a encontrar como términos antiagregantes plaquetarios, anticoagulados, ¿no? Es una terminología que hemos heredado, está en nuestro chip porque la hemos aprendido así, ¿no? Ahora se habla de antitrombóticos, ¿no? Porque hay un nuevo grupo de medicamentos que no siendo heparina, que no siendo warfarina, eh, cumplen esa función. ¿Y por qué les di? ¿Por qué muestro este cuadro, no? Porque este cuadro nos muestra cuáles son esos medicamentos, ¿no? Cuando el paciente saque su Biblia, ¿no? Porque son pacientes, hay unos viejitos que vienen con su Biblia, ¿no? Tienen una relación de medicamentos, toman 4, 5, 6 medicamentos, y a veces uno encuentra unos nombres un poco raros, ¿no? Que uno no sabe de qué se trata. Entonces, sí, está muy bien, todo eso es lo que estoy tomando, ¿no? Y a veces el dentista no sabe interpretar eso porque no sabe darle el valor adecuado porque no conocen los medicamentos. Entonces, acá están los medicamentos y creo que este cuadro también se lo vamos a pasar para que lo tengan en cuenta al momento que evalúan a su paciente. El paciente dice, doctor, estoy tomando Apixaban, que es uno de los más utilizados. Caramba, este es un antitrombótico. Ni hablar, vaya donde su médico para que su médico le dé, por favor, ¿cómo se llama? Le suspendo, no el medicamento, ¿no? Esta también es la misma relación, por eso que he traído esta información, ¿no? Ahora, este es un paciente, esta es una interconsulta que yo estoy haciendo, me gusta hacer la interconsulta de manera muy sencilla, yo trabajo muchos años en hospital, pero el consultorio uno no maneja pues un formulario, un formato, no sería mentir, ¿no? Hay un formulario oficial del Ministerio de Salud, pero ¿quién lo va a utilizar, no? La receta siempre que contenga la información necesaria, ¿no? Acá le he cortado, le he volteado la parte anterior, ¿no? Por la parte anterior dice el nombre del paciente, en este caso de quién se trata, lo he borrado, mejor dicho, para que no aparezca en la diapositiva, pero aparece el nombre del paciente, cuál es su diagnóstico, qué procedimiento le voy a realizar, y lo que le estoy pidiendo a su médico es que me dé recomendaciones a seguir. Aquí el médico que lo ha visto es tan económico que me ha puesto la respuesta en el mismo recetario que yo le he mandado. No es muy buena hora, ¿no? Pero lo puede mandar también en papel aparte, ¿no? El asunto es
que aquí él me está indicando si se debe dializar, en este caso un paciente que había tenido como antecedente, venía con antecedente de insuficiencia renal crónica y era sometida a hemodiálisis. Esos pacientes con hemodiálisis son pacientes anticoagulados, ¿no? Son con antitrombóticos. Entonces, también esos pacientes tenemos que hacer la interconsulta por el doble motivo, ¿no? Primero, para que suspenda o no la hemodiálisis, o nos indique después de cuántos días de la hemodiálisis se puede hacer la cirugía, o también para que suspenda o no el uso de antitrombóticos, sea heparina, que como digo más, la heparina se usa más bien en los hospitales del sector público, ¿no? Porque el paciente no puede comprar los otros medicamentos, ¿no? Entonces aquí está dando sus recomendaciones el médico antes de proceder, antes de que yo proceda a la extracción dentaria, ¿no? Manda una serie de resultados, acá está marcado, la hemoglobina está en 10, los pacientes que tienen menos de 10.5 de hemoglobina no tienen algún grado ¿cómo se llama?, de trastornos de la coagulación, y además sufren de hipoxia, ¿no? Y hay una serie de problemas que van a traer consigo, por lo cual es necesario suspender cualquier tratamiento o evitarlo hasta que se normalice, en este caso, identifiquen por dónde está perdiendo sangre el paciente, ¿no? Y este estudio secuencial, esto yo lo indicaba, el paciente vino con esta secuencia, con su análisis creo de salud, si no me equivoco, siempre es Abogal, en donde también indican en un segundo estudio, a los pocos días, que sigue bajando, disminuyendo la hemoglobina, entonces está perdiendo sangre por algún lado este caballero, ¿no? Entonces yo no puedo ser irresponsable, ¿no? Por más necesitado que sea, puedo ser irresponsable de hacerle algún tratamiento odontológico o quirúrgico, ¿no? Cuando no está normalizada la concentración de hemoglobina, ¿no? La transaminasa glutámica, bueno, se ve para ver el funcionamiento hepático, que acá también está alterado, ¿no? Porque hay algunos pacientes que sufren de insuficiencia hepática y esa es la forma de, no de curarlo, ¿no? Sino de identificar o incluso el seguimiento. Pero esa es parte médica, pero uno tiene que conocer, ¿no? Ya cuando viene ya con un análisis ya en condiciones de normalidad, pues ahí recién vamos a proceder a la cirugía, ¿no? Acá todavía está con el hemoglobino está 10.7, todavía está bajo, ¿no? Ya subió un poquito, ¿no?